Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este nuevo vivo. Hola Carolina, hola Diego. La entrada a Rocío para que se sume. Hola Laura, hola Tamara, hola Rocío. Hola, hola a todos. Se escucha bien, ¿no? Perfecto, ¿vos me escuchás bien? Te escucho muy bien y te veo muy bien también. Bueno, ahí se están sumando al Hola vivo. Andrea, hola. Hola Hola Graciela, hola José Luis. Flavia. También se está sumando Laura, hola Diego. Hola Lau. Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas. Si te parece, damos aunque sea un minutito para que se puedan ir sumando. Ahí se sumó Andre Claro que sí. también. Hola Malu, Hola hola Malu. Bueno, Nora, qué lindo es hola encontrarnos Marta. por acá estos jueves quincenales. Bueno, eh, para los que no nos conocen, mi nombre es Rocío. Eh, este vivo vinculado lo estamos compartiendo con Sara. Sara es mi mamá y aparte es una gran maestra para mí. Ambas somos psicólogas y trabajamos desde una mirada sistémica integral en el Centro de Constelaciones ATI, donde Sara es directora y aparte es docente de la formación en constelaciones familiares y nuevas constelaciones. También facilita talleres hace más de 10 años, talleres de constelaciones familiares. Se recibió hace 33 años de licenciada en psicología y pasó también por las escuelas junguianas, gestálticas. Bueno, tiene todo un gran recorrido que no me da la hora, digamos, para poder presentarla, pero bueno, ese es un mini resumen de todo lo que Sara, digamos, trae consigo. Así que para mí es un placer poder compartir este espacio con vos. Gracias Rocío, gracias. Gracias. Quisiera nombrar a cada uno y agradecer a quienes se están sumando, como Angie, Gabriel. Bueno, a todos, gracias por compartir, porque este espacio lo hacemos todos juntos. Y para mí es una alegría enorme, Rocío, poder compartirlo con vos. Y para quienes no conocen a Rocío, ella también eligió este camino hermoso y además se ha especializado en todo lo que es inteligencia emocional para niños, yoga para niños, y trabaja en consultorio con niños, con adolescentes, con adultos. Está estudiando astrología y, como digo, en todos los vivos, viene desde muy pequeña con un recorrido y una mirada hacia su interior muy grande. Así que un placer poder compartir este espacio y sigo agradeciéndoles a todos por estar sumándose a un tiempo en donde lo que vamos a ofrecer, lo vamos a ofrecer construyéndolo todos juntos. Bueno, ahí nos llegan mensajes, nos saludan también desde Miami, así que bueno, hola desde Argentina. Ahí también está Angie. Acá se acaba de sumar también Yami. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los sueños desde la perspectiva de la psicología y las constelaciones familiares, las nuevas constelaciones familiares. A mí me gustaría, Sara, que nos puedas comentar y compartir a todos por qué elegimos este tema para el encuentro del día de hoy. En realidad nos venían pidiendo hacer un vivo con los sueños y ciertamente nosotros pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo y con toda una actividad que habitualmente no miramos, pero que en realidad trae tanta información como aquella información que nos va dando la experiencia cotidiana, la experiencia de todos los días. Y lo cierto es que los sueños vienen estudiándose
hace más de 2 siglos, desde diferentes abordajes, desde diferentes encuadres. Entonces nos surgió con Rocío poder ofrecerles en este espacio diferentes miradas para que cada uno pueda ir reconociendo quizás desde diferentes lugares esas informaciones que el inconsciente, de acuerdo a algunos abordajes, y el alma, desde otros encuadres, son capaces de informarnos a través de ellos. Porque tener en cuenta nuestros sueños es poder justamente tomar toda una revelación que al estar dormidos, quiero decir, quizá más disponibles, porque ahora va a explicarlo Rocío, porque por un lado la ley de la represión quizá no actúa como cuando estamos despiertos, y es otra forma en donde el alma nos va informando más allá de lo que nosotros podamos intencionalmente y voluntariamente querer reconocer. Entonces es un campo tan vasto de información que por eso nos surgió juntas poder ofrecerlo y compartirlo con todos ustedes. Bueno, arrancamos entonces con esta temática de los sueños, desde la perspectiva de lo que es la psicología. ¿Qué son los sueños? Los sueños son narraciones visuales que visualizamos, que experimentamos y que sentimos cuando entramos en la fase REM del sueño. Porque antes de hablar de lo que es el sueño, me gustaría hacer una breve introducción a lo que es el ciclo del sueño. Hay 5 fases. Está la primera fase, que es una fase intermedia, es donde no estamos ni dormidos ni despiertos. Es una fase donde entramos y salimos del sueño. Habitualmente en esta etapa muchas veces nos puede pasar que nos despertamos y tenemos esa sensación de que nos estamos cayendo. Eso aparece en esta primera etapa de este ciclo del sueño. Después pasamos a una siguiente etapa, que es un sueño un poco más profundo. Es una etapa donde el movimiento ocular se detiene. Y eso da lugar a pasar a una tercera etapa, que es una etapa de sueño ya más profundo, donde realmente se da el descanso. Si nos llegamos a despertar en esta tercera etapa, habitualmente nos sentimos confundidos, no sabemos dónde estamos, no sabemos qué estábamos haciendo, porque es un sueño muy profundo. Pasando a una cuarta etapa, en esta etapa lo que se da es la recuperación. Nos recuperamos tanto físico como psíquicamente. Es una etapa donde nos aparecen imágenes y da lugar a entrar a la fase REM, que es la fase donde soñamos en términos de historias. En la fase REM comienza a haber un movimiento ocular, por ejemplo, cuando estamos dormidos o si vemos a alguien dormir, nos damos cuenta que está en la fase REM porque los ojos se mueven rápidamente de un lado hacia otro. Y cuando nos despertamos en esta etapa es donde recordamos lo que soñamos. La fase REM, que es la quinta etapa del ciclo del sueño, dura 10 minutos. Un ciclo total de sueño desde la primera etapa, que es la zona intermedia, hasta la fase REM incluida, dura aproximadamente 90 minutos. Entonces, por noche, dependiendo de las horas que cada uno duerma, pero habitualmente vivimos de 4 a 5 ciclos completos. Eso es por un lado, pero sí me parecía importante poder aclararlo para poder incorporar este conocimiento y saber que los sueños, en forma de narraciones, en formas de historias, aparece únicamente en lo que llamamos la etapa REM. Las 4 fases anteriores se llaman fases no REM. Bien, entonces, en los sueños aparecen 2 componentes. Está lo que llamamos el resto diurno y está el componente inconsciente. ¿Qué es el resto diurno? Durante el día recibimos muchísima información.
y muchísimos estímulos a través de todos nuestros sentidos. Recibimos información auditiva, recibimos información visual, recibimos información desde nuestro tacto. Es tanta la cantidad de información que recibimos que si tendríamos que procesarla en el mismo momento que la estamos recibiendo, eso generaría un gasto energético y psíquico enorme. Entonces, a través de procesos complejos psíquicos, hay cierta información que recibimos durante el día que la procesamos durante el sueño. Eso es por un lado. Por eso también es muy habitual, por ejemplo, ver a alguien en el día y después soñar con esa persona, o quizás ver algo en la tele y después soñar con aquello que vimos, o quizás comimos algo durante el día y después soñamos con ese olor. Hay algo de esa información que recibimos en el día que la procesamos mientras soñamos. Y por otro lado está el contenido inconsciente. Los sueños son formaciones inconscientes. Como mencioné en vivos anteriores, hay distintas formaciones inconscientes. Por ejemplo, los chistes, los actos fallidos, los lapsus y los sueños. ¿Qué son estas formaciones inconscientes? Son, digamos, la manera que encuentra el inconsciente para salir a la luz. Porque nuestro aparato psíquico, nosotros tenemos la conciencia preconsciente e inconsciente. Nuestro aparato psíquico, a modo de defensa, va a reprimir aquellas situaciones o vivencias o experiencias traumáticas o situaciones que nos generaron o nos generan mucho dolor y que no puede ser tramitado por la conciencia. Entonces, parte de esa situación, parte de ese trauma, se reprime y va hacia el inconsciente. Y el inconsciente, para hacerse consciente, va a salir a través de estas formaciones. En este caso, a través de los sueños. Pero ¿qué es lo que pasa? A su vez, hay una fuerza psíquica que puja para lo que está reprimido quede en el inconsciente y que no salga a la luz, a la conciencia, para evitar ese sufrimiento y para evitar esas sensaciones de dolor. Entonces, este contenido inconsciente que aparece en los sueños aparece de forma desdibujado, desfigurado. En los sueños, por un lado, va a estar presente el contenido manifiesto, que es esta historia, esta narración que aparece en el sueño y que después nosotros podemos contar. Pero al interpretar el sueño, al poder analizar el sueño, lo que aparece es el contenido latente, que es el verdadero significado de lo que estamos soñando o de lo que soñamos. Por eso es muy importante cuando nos acordamos de un sueño o cuando recordamos un sueño que tuvimos en algún momento, poder hacer un trabajo de interpretación. Acá hay algo que quiero aclarar porque desde el mito hay una cuestión de simbolizar, digamos, de forma universal. Entonces, alguien puede decir, yo soñé con un árbol, ¿no? Y uno busca y aparece, cuando soñamos con un árbol significa tal o cual cosa. Y eso es un mito, porque yo puedo soñar con un árbol, otra persona puede soñar con un árbol, y el simbolismo de ese árbol, el significado, es subjetivo, es algo personal. Por eso es muy importante interpretar y analizar los sueños, por ejemplo, dentro de un espacio terapéutico, o uno mismo puede también empezar a interpretar los propios sueños, porque acá no hay una regla universal que soñar con un objeto significa tal cosa. Volviendo entonces al contenido manifiesto y al contenido latente, la pregunta que uno podría hacer es, bueno, ¿por qué directamente no soñamos con el puro significado del sueño? ¿Por qué no soñamos directamente con el mensaje que el inconsciente nos quiere dar? Bueno, justamente porque está esta fuerza psíquica que va a pretender mantener reprimido y mantener, digamos, lo que se reprimió en su momento dentro del inconsciente. Y para esto
se utilizan dos mecanismos. Hay dos mecanismos que están presentes en los sueños, que es el mecanismo del desplazamiento y la condensación. El mecanismo de desplazamiento es cuando, por ejemplo, las emociones reprimidas que sentimos hacia una persona, después de alguna pelea, después de alguna separación o cualquier otra situación, la desplazamos. Este es un mecanismo de defensa inconsciente, se desplaza hacia otra persona que sea más aceptable para el psiquismo. Por ejemplo, me peleo con mi madre y la emoción que me genera esa pelea es una emoción tan fuerte que eso se desplaza hacia otra persona. Entonces en el sueño me estoy peleando no con mi madre, sino con una vecina. Por otro lado aparece el mecanismo de condensación, que es opuesto y complementario al desplazamiento, que hace que muchos elementos del contenido latente, de ese contenido inconsciente puro, se unan y uno lo condense en una sola persona, en una sola situación, en un solo objeto. Entonces, por ejemplo, es muy común soñar que uno entra a una casa y la casa se parece a la casa cuando uno vivía de chico, pero al mismo tiempo la cocina es la cocina de la abuela y el piso es el piso de la casa actual y la pared es la pared de la casa de los hermanos, ¿no? Aparece esta condensación de varios elementos en uno solo. Entonces, cuando uno interpreta el sueño, uno va del contenido manifiesto, de esa historia que aparece, al contenido latente, y lo que se trata entonces es de desanudar ese nudo que se produce en el sueño a raíz de este mecanismo de la condensación. Es muy común también, por ejemplo, soñar con una persona y que a simple vista nos parezca una amiga, pero de repente tiene el pelo de nuestra hermana y de repente tiene la voz de una compañera de trabajo. Entonces, justamente cuando vamos interpretando los sueños, vamos, digamos, desanudando eso que el mecanismo de condensación apiló. Bien. Los tipos de sueño más comunes. El primer tipo de sueño más frecuente que se da son las pesadillas. En las pesadillas, voy a hacer una pausa. Si aparecen inquietudes, las pueden ir escribiendo en el chat para que después con Sara al final las podamos ir leyendo y respondiendo. Bien, las pesadillas generalmente se producen cuando uno está transitando un momento de estrés, cuando uno está transitando por periodos de duelo, cuando uno está transitando por periodos de ansiedad. Son narraciones que se producen con emociones muy intensas. Aparece, por ejemplo, la emoción del miedo, la emoción de la tristeza. Muchas veces cuando tenemos pesadillas hasta nos levantamos con miedo, o cuando tenemos pesadillas y nos angustiamos en el sueño, nos levantamos y quizás estamos llorando. ¿Qué nos permiten los sueños? Nos permiten elaborar aquello que el aparato psíquico reprimió. Entonces, por ejemplo, también es muy común que cuando uno está atravesando un duelo por una pérdida, algún fallecimiento, una separación, cambios de trabajo, mudanzas, cualquier tipo de pérdida significativa para la vida de la persona, es muy común que nosotros soñemos después con eso, porque justamente a través del sueño podemos elaborar, por ejemplo, ese duelo. Otro de los sueños más típicos que se dan son los sueños residuales, que es donde, digamos, procesamos toda la información que fuimos percibiendo y recabando durante el día. Otro sueño muy común son los sueños curativos. Esto habla de lo que se llama terapia del sueño, que cada vez se viene implementando con mayor frecuencia. Se denominan los sueños lúcidos, que es cuando somos conscientes de que estamos soñando mientras soñamos.
Esto, digamos, es algo que uno ejercita, es algo que uno puede empezar a trabajar, y principalmente la terapia del sueño se aplica, por ejemplo, en situaciones de estrés postraumático o cuando alguien tiene pesadillas muy recurrentes. Pero esto sí es importante poder, digamos, empezar a hacerlo dentro de un espacio profesional y acompañado, obviamente, por un profesional que sepa y que pueda, digamos, brindar todos los conocimientos de lo que es la terapia del sueño. Y otro tipo de sueños muy recurrentes son los sueños premonitores, que son esos sueños donde en nuestra historia y en nuestra narración aparece una idea, aparece una situación, y a los pocos días esa situación en la vida real se cumple. Estos sueños, digamos, aparecen, por ejemplo, en personas que tienen muy desarrollada su intuición. Pero acá es muy importante, digamos, si uno tiene un sueño premonitor, o uno se dio cuenta que uno tiene un sueño premonitor, poder empezar a diferenciar de qué tipo de sueños se trata. Ahora bien, ¿para qué sirven los sueños? ¿Para qué soñamos? Como dije anteriormente, los sueños sirven para elaborar algunas situaciones o hechos traumáticos o experiencias que nos generaron mucho dolor y que nuestra mente, nuestro psiquismo reprimió. También nos sirve como una regulación fisiológica a nivel emocional. A través de los sueños trabajamos nuestras emociones. También los sueños sirven desde un lado de creatividad, porque en los sueños habitualmente encontramos nuevas soluciones a nuevos problemas. Nos surge un conflicto en nuestra vida y muchas veces soñamos con ese conflicto y en el mismo sueño barajamos distintas soluciones y posibilidades de resolución. En el sueño también incorporamos los aprendizajes del día. Cuando soñamos, ponemos a prueba los conocimientos que fuimos adquiriendo durante el día. Por eso es muy importante, por ejemplo, a la hora de tener un examen o a la hora de tener una instancia de evaluación, poder dormir bien, porque es durante el sueño donde se sella ese conocimiento que fuimos adquiriendo durante el día. Acá hay algo que leí, que nos compartieron, que no recuerdan lo que sueñan o que no sueñan, y es importante aclarar que todos soñamos, todos soñamos. Lo que genera que no recordemos nuestros sueños es el mecanismo justamente de la represión. Pero todos soñamos. Y hay algunos tips que traje hoy para poder, digamos, mejorar la recolección de los sueños, para que podamos acordarnos de lo que soñamos. Y esto obviamente es un entrenamiento. Se tratan de tres tips o de tres recomendaciones. La primera recomendación es, antes de irnos a dormir, cuando nos estamos por dormir, poder decir en voz alta, voy a recordar lo que voy a soñar. Es una forma de autosugestionarnos, y es importante por lo menos decirla 3 veces. Voy a recordar lo que voy a soñar, voy a recordar lo que voy a soñar, voy a recordar lo que voy a soñar. Un segundo tip es cuando nos despertamos a la mañana o en algún momento, mantener los ojos cerrados por lo menos 10 minutos. Y tratar de enfocarnos en lo que pensamos antes de abrir los ojos. Y un tercer tip, que es algo que me parece muy, muy útil, es poder tener un cuaderno o un anotador en nuestra mesita de luz o al lado de la cama, para poder anotar lo que soñamos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Habitualmente cuando nos despertamos, hay algo del sueño que recordamos y van pasando los minutos y ya ese recuerdo de ese sueño desaparece justamente por el mecanismo de la represión. O también es muy habitual despertarnos durante la noche justamente en la fase REM, que es la fase donde soñamos en formas de narración, y cuando nos despertamos en esta fase es cuando recordamos el sueño. Entonces,
Quizás durante la noche, en estos ciclos que vamos cumpliendo, nos despertamos en la fase REM y poder anotarlo, aunque sea una palabra, una imagen, una sensación, y después poder seguir durmiendo, eso nos va a ayudar a cuando nos despertemos y podamos leer lo que escribimos, ir volviendo a armar esa narración de nuestro sueño. Esos digamos que son 3 recomendaciones para poder empezar a recordar los sueños. Es un trabajo, trabajar a partir de los sueños es empezar a conocernos más, porque los sueños traen un mensaje, los sueños nos traen un saber. Freud decía que los sueños es la vía regia hacia la puerta de nuestro inconsciente, y el inconsciente nos regula nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestras elecciones. Entonces, poder trabajar a partir de los sueños, poder empezar a recordarlos, a poder ponerlos en palabras, a interpretar los sueños, nos va a dar un conocimiento más y nos va a permitir justamente hacer consciente lo inconsciente, poner luz a aquello que estaba reprimido. Y hay algo más, digamos, antes de finalizar los sueños desde esta perspectiva psicológica, que está comprobado que el no dormir bien genera ansiedad, genera depresión, genera mal humor. Es muy importante poder dormir bien y tener un buen descanso. Los bebés, por ejemplo, necesitan dormir de 16 a 18 horas por día. Los niños necesitan dormir de 10 horas a 12 horas por día. Los adolescentes necesitan dormir de 9 a 10 horas por día y los adultos necesitamos dormir de 7 a 8 horas por día. Es muy importante el buen descanso en nuestra vida cotidiana, porque es lo que nos va a permitir desarrollarnos de un lugar de bienestar. Y también hay algunas recomendaciones que hoy traje para poder fomentar el buen descanso a modo de hábito. La primera recomendación es establecer una rutina, a qué hora me voy a dormir y a qué hora me despierto. No importa la hora en que me vaya a dormir y no importa la hora en que me despierto, sí es importante tener un margen que uno cumpla. Me voy a dormir a las 11 de la noche y me despierto a las 8 de la mañana, me voy a dormir a las 12 y me despierto a las 8. Y poder estar atentos de cumplir estas 7 o 8 horas diarias de sueño. Otra recomendación, por ejemplo, es poder hacer ejercicios de relajación antes de dormirnos, de respiración consciente, alguna meditación antes de dormir. Es fundamental 20 minutos antes de irnos a dormir, cortar con las pantallas, cortar con la pantalla del celular, de la televisión, de la computadora, porque si estamos mirando el celular o si estamos mirando alguna pantalla, le estamos mandando señales a nuestro cerebro de que siga activo. Y justamente le tenemos que mandar señales de que ya es tiempo de descansar y es tiempo de irnos a dormir. Entonces, se recomienda, por ejemplo, leer algún libro o irnos a bañar antes de irnos a dormir. Hacer algo, digamos, que nos ayude a entrar en un estado de relajación. No tomar cafeína por la tarde, tratar de evitar cosas que nos despierten, por ejemplo, las comidas pesadas a la noche generan que tengamos un mal descanso. Bueno, son algunas recomendaciones justamente para que podamos poner, digamos, en marcha y podamos lograr dormir bien. Otra cosa también importante, muchas veces uno dice, no tengo sueño, pero me voy a acostar a la cama y voy a esperar a dormirme. Y ahí uno da vueltas y vueltas y vueltas, y que quizás uno pasa una hora y todavía no puede dormir, y uno agarra el celular, y uno prende la televisión. Bueno, acá es importante que si después de 15 minutos, 20 minutos que nos acostamos y no nos estamos pudiendo dormir, que nos levantemos de la cama y que hagamos, por ejemplo, ejercicios de relajación o de respiración consciente, para poder después tener un buen descanso. Bueno, eso es lo que serían los sueños desde esta mirada y esta perspectiva de la psicología. Ahora voy a ir leyendo las preguntas para poder después ir respondiendo junto a Sara.
Ahora sí, Sara, me gustaría que nos puedas compartir a todos de qué se tratan los sueños, desde esta mirada de las constelaciones familiares y nuevas constelaciones. Bueno, como hemos todos podido escuchar, los sueños son un campo de trabajo sobre sí tan vasto, que necesitaríamos muchas horas para poder trabajarlo en profundidad, pero lo cierto es que voy a retomar, Rocío, a partir de lo que vos nos compartiste. Lo cierto es que a partir de todo el trabajo de sueños que hizo hace en el siglo anterior no, sino finales del siglo XIX, que de alguna manera abrió al mundo Sigmund Freud, los sueños comenzaron a ser interpretados a partir de todo lo que nos compartiste tan claramente en esta primera parte del vivo. Y de esta manera fueron trabajados durante muchos años, hasta que de pronto un discípulo de él, que se ha llamado Carl Jung, un médico psiquiatra del siglo XIX, comenzó a investigar acerca de una, digamos, extensión más vasta que el inconsciente era capaz de alcanzar y por ende en el trabajo sobre sí a revelar, que se nominó en aquellos tiempos todo el trabajo que se realizaba con el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo justamente tenía y tiene como posibilidad poder trabajar en otras dimensiones de la conciencia común a miles y millones de seres humanos. Quiero decir, ya no era solo una información que uno solo podía soñar separado del resto, sino quizá era un sueño que miles o millones de personas en el mundo podían alcanzar al mismo tiempo. Y en general estos sueños remiten a destinos comunes, por ejemplo, el amor, la sabiduría, el bien, el mal. Ustedes saben que en aquellos años miles de cartas le llegaban a Carl Jung antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial, de sueños que tenían de todas partes del mundo personas con devastaciones, con catástrofes, con bombardeos, con guerras, y al poco tiempo se desató la Segunda Guerra. Cuento esto porque los sueños a lo largo del tiempo también fueron alcanzando otro tipo de abordajes, otro tipo de lecturas que comenzaron a trascender lo que originalmente se motivaba a ser trabajado, donde lo que aparecía como lo nuevo incluía lo anterior. Todo esto lo comparto porque de la mano de Bert Hellinger, que es con quien conocemos las constelaciones familiares y también en todo su desarrollo, lo que hoy conocemos como nuevas constelaciones, nos fue invitando a lo largo del tiempo a poder abordarlas desde un lugar, a mi entender, totalmente novedoso y renovador. ¿Por qué? Porque los sueños no dejan de ser campos de información. Un campo de información para quienes quizá se acercan por primera vez a este lenguaje, a esta mirada, a esta filosofía de vida, es aquello que de pronto está contenido en nuestra alma, que no solamente va a responder a nuestra historia personal, sino a toda una memoria transgeneracional que nosotros conservamos. A mí me gusta llamarlo una herencia invisible. Entonces, en nuestra alma está contenida toda una información, a modo que en el cuerpo lo llamamos genética o herencia, de los traumas, de las experiencias, de los dolores, de las exclusiones, de los destinos de aquellos que llegaron antes que nosotros. A esto lo llamamos campos de información. Son campos mórficos. Y de hecho, cuando por ejemplo a través de un ejercicio sistémico, a través de una constelación propiamente dicha, abrimos ese campo, lo que se revela, ya sea a través de un representante si se tratara de una constelación, y a través de la información que un ejercicio sistémico nos puede dar a partir del propio consultante, va a ser justamente la posibilidad de sacar a la luz
esa información que está en nuestra alma conservada y que de esa manera, al traducirla, sale a la luz y va a ir construyendo a través de imágenes aquello que le va a dar sentido, por ejemplo, al origen de un tema que a uno lo aqueja, de un conflicto, de un síntoma o del tema que resulte que en ese momento un consultante plantee. Estamos todos acostumbrados a poder acceder a estos campos de información cada vez que estamos siendo parte de una entrevista sistémica, cada vez que podemos quizás abordar un ejercicio en los talleres temáticos o cada vez que abrimos nuestro propio sistema en un taller de constelaciones o que quizá al participar resonamos, nos identificamos y con todo lo que esa información va cobrando cuerpo en el campo, vamos haciendo justamente ese trabajo sobre sí, integrando aquello que está separado y justamente haciendo consciente toda una información que estaba contenida en el alma y que de esta manera se reveló. Todo esto que les comparto me da el pie para comentarles que hace unos cuantos años, con un grupo de profundización e investigación, venimos, entre otros temas, investigando y profundizando sueños y constelaciones. Entonces, les voy a hablar desde esa experiencia, cuál es la mirada que las constelaciones nos permiten abordar para sacarle provecho a aquello que los sueños vienen a dar sentido. Ustedes saben que desde este marco, los sueños son campos de información. Son campos de información que se presentan cuando dormimos. Y ese campo de información que se revela no necesariamente va a responder, por ejemplo, a restos diurnos, que por supuesto los puede revelar, por eso supongamos alguien tuvo una pérdida cercana y uno a la noche tiene un sueño y ese sueño quizá va a revelar un duelo que uno está procesando y que quizá durante el día lo fue a uno tomando. Entonces muchas veces cuando constelamos los sueños o cuando lo abordamos desde un ejercicio, lo que nos va a mostrar es algo con lo cual estamos conviviendo, que tiene que ver con una experiencia propia y que el campo en ese momento va a revelar, por ejemplo, y nos va a permitir reconocer que estamos atravesando un proceso de duelo y quizá poder acelerar un movimiento en la despedida, en el agradecer, en el poder soltar o en aquello que en cada ocasión el campo revele como un movimiento pendiente a lograr. Entonces, esa información en el sueño, al poder constelarlo, va a ser revelado desde un lugar que quizá no tenga que ver con lo que nosotros creemos, sino con algo que quizá en nuestra historia personal está pendiente a ser reconocido, a ser incluido, o a ser honrado, o a ser agradecido. El tema es que los sueños, desde este marco, no solamente nos van a mostrar aquella información que tiene que ver con nuestra historia personal y necesitamos mirar para poder ordenar, para poder quizá entregarlo a fuerzas más grandes, para poder quizá dejarlo en el pasado y así estar disponibles para nuestra vida, o quizá poder tomar la fuerza de ellos y de esos movimientos de los cuales tomamos fuerza, ofrecerlo al servicio de la vida misma, sino que además los sueños, desde esta lectura, lo que nos van a permitir es poder en muchísimas ocasiones reconocer que en más de una oportunidad esos sueños no remiten al soñador, no tienen que ver con la historia personal, ni siquiera tienen que ver con algo que uno vivió en algún momento de la vida propia desde la gestación misma, sino que quizá tienen que ver con memorias
del alma familiar. Pueden tener que ver con implicancias, quiero decir, con esos lazos que nos encuentran, a veces con destinos de nuestros ancestros, y de pronto quizá en un sueño nos encontramos que en realidad ese sueño lo que nos vino a revelar cómo estábamos pagando quizá una culpa de una falta que cometió un ancestro con el cual nada tuvimos que ver. Y en ese sueño aparece una suerte de culpa y castigo, y lo que nos va a permitir al trabajarlo desde este lugar es poder devolverle a quien le corresponde, que es parte del alma familiar, que es parte del sistema de origen, aquello que le corresponde como parte de su destino, poder de esa manera reconocerlo, poder de esa manera devolverlo, y en ese momento también devolverle la dignidad con que cada ancestro llevó su vida, y de esa manera vamos dejando en el pasado aquello que no nos corresponde llevar como propio, y de esa manera quedamos libres y disponibles para poder ocuparnos de lo que únicamente venimos a ocuparnos, que tiene que ver con lo propio. O de pronto, estos sueños, al trabajarlos sistémicamente, nos pueden quizá revelar cómo estamos, se me ocurre, llevando un miedo, viviéndolo como propio, cuando quizás se trata de una implicancia que podemos tener con el destino de una ancestra que vivió, por ejemplo, de niña un hecho traumático, y al estar viviéndolo como propio, por supuesto nos condiciona en nuestra libertad de elección, en nuestra libertad de acción, y no nos permite nuevamente estar disponibles para lo propio. Entonces, de pronto, el campo va a mostrar que en un determinado sueño, donde quizá hay miedo, o hay temor, o hay pánico, remite a una implicancia que uno puede tener con un ancestro que estuvo siendo parte de una catástrofe natural, que quizá pudo sobrevivir, pero todo ese trauma quedó a cuestas. Entonces lo que hasta ese momento estábamos viviendo como propio, y por ende condicionados, vamos en el mismo momento en que esta constelación, supongamos, se desarrolla, en la medida en que el alma familiar así lo permita, devolviéndole a cada uno aquello que le corresponde llevar, y de esa manera nos vamos despojando y nos vamos liberando de lo que no nos corresponde, y el paso que continúa es poder justamente volver a mirar hacia adelante, como decía Bert Hellinger, donde la vida siempre espera por nosotros. Supongamos que de pronto alguien puede soñar que está a punto de casarse y quien va a ser su futuro marido o su futura esposa lo abandona, y lo abrimos y tal vez podemos reconocer que en ese sueño aparece una implicancia con el destino de una ancestra que quizá vivió ese destino, y nosotros estábamos llevando a cuestas en un plano que está más allá del inconsciente, algo que no nos corresponde, que quizá obviamente trae aparejado un nivel de angustia, imprimiendo toda nuestra emocionalidad, que de pronto en nuestra vida nos aísla de la posibilidad, nos condiciona de la posibilidad de poder ofrecernos a una pareja. Ejemplos hay múltiples, en donde lo importante es poder decirles que nuestros sueños no solamente desde este abordaje van a sacar a la luz aquello que está pendiente de ser mirado en cuanto a nuestra historia personal, incluso desde la historia vivida dentro del vientre materno,
sino que en más de una oportunidad estos sueños van a remitir a memorias que conservamos en el alma y que en la medida en que los podamos mirar, vamos a darle a quien le corresponda en el alma familiar, vamos a devolverle a quien le corresponda en el alma familiar aquello que le pertenece. De esa manera los órdenes se van alcanzando, de esa manera cada uno va recuperando lo suyo y nosotros pasamos a dejar en el pasado, a liberarnos de pagar en el lugar del otro, de ser como el otro, de llevar algo en el lugar del otro, de seguir a alguien con tal de devolverle al alma familiar aquello que al estar implicados, al estar enredados, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque esta mirada lo que nos recuerda una y otra vez que la honra que podemos hacer a los destinos familiares de los cuales somos parte y también a los destinos colectivos de los cuales somos parte, no es sacrificándonos, no es padeciendo como, no es llevando en el lugar de, sino muy por el contrario, estar cada vez más al servicio de la vida misma, y no solo de la propia, sino de la vida con mayúsculas. Por eso nos surgió con Rocío poder compartirles este vivo, para que podamos expandir la conciencia y darnos cuenta que mientras estamos soñando, hay todo un tiempo que sin saberlo hacemos un trabajo profundísimo sobre nosotros, que si lo aprovechamos, podemos a través de un acto consciente y podemos a través de un abordaje que hacemos en el plano del alma, poder facilitar aquellos movimientos que nos van a permitir justamente ofrecernos al servicio de nuestra vida, ofrecernos al servicio de lo colectivo mismo. ¿Hay preguntas, Rocío? Sí, hay varias preguntas, pero a esto último que vos estabas compartiendo recién, por eso es muy interesante poder empezar, ¿no?, a ejercitar esto de la recolección de nuestros sueños, porque es una información muy valiosa que tenemos, es una herramienta muy valiosa con la que contamos, el soñar, porque como recién decía Sara, es una forma de poder acceder a nosotros mismos, de poder ver lo que antes quizás no veíamos, de poder elaborar situaciones traumáticas, duelos, dolores, de poder también desde este plano que Sara nos compartía, poder ordenar aquello que está desordenado. Por eso, digamos, es importante, y por eso también la elección de este tema, hacerle lugar a nuestros sueños, justamente, a incluir los sueños, porque son parte de nosotros, y nos vienen a dar un mensaje. Entonces muchas veces, y esto es una pregunta también que leí, cuando se dan sueños, que uno lo sueña, digamos, de forma recurrente o es algo que se repite, es porque justamente hay algo ahí a ser descifrado, hay un mensaje que vuelve todo el tiempo, y sabemos que lo que evitamos, invitamos, y lo que excluimos, incluimos. Entonces poder también hacerle lugar a estos sueños que aparecen de forma recurrente, porque hay un mensaje, hay un saber valioso que nos está queriendo decir. Y una vez cuando lo podemos mirar, y una vez cuando podemos hacerle un lugar al sueño, y una vez que lo podemos trabajar, bueno, es cuando eso recurrente, quizás a modo de pesadillas,
va cayendo, ¿no? Va perdiendo fuerza, porque justamente fue mirado, fue incluido, fue integrado. Hay varias. ¿Qué ejercicios se podrán hacer para descifrar ciertas cuestiones de los sueños? Pregunta Gisela. Desde este plano, es muy importante lo que dije antes de poder empezar a interpretar los sueños. Es muy importante poder anotar, ya sea que uno recuerde imágenes, algún sonido, alguna sensación. Muchas veces no recordamos la narración o la historia completa, sino que recordamos fragmentos o se nos van mezclando, ¿no? En un sueño me apareció tal cosa y en otro sueño me apareció otra. Bueno, también poder escribir eso, porque en los ciclos del sueño, cuando llega esta etapa REM, donde aparecen los sueños en forma de historias y de narraciones, los sueños se van asociando uno con otro. Entonces, por eso es muy importante anotar cualquier cosa que lleguemos a recordar y después poder hacer un trabajo de interpretación de lo que estamos soñando, por ejemplo, en un proceso terapéutico. Desde esta mirada. Sí, desde esta mirada ustedes saben que no interpretamos, porque el saber lo tiene el campo de información, y nosotros solamente facilitamos a que esa información salga a la luz. Entonces, lo que sí me gustaría además agregarles es que nosotros cuando dormimos, todo lo que desde la psicología se llaman defensas yoicas pierden fuerza, ¿no? Cuando estamos durmiendo eso sucede. Entonces, la comunicación, la conexión entre el alma y el espíritu mismo se facilita. Entonces, cuando de pronto, a través de un sueño, por ejemplo, recurrente, hay una información que se nos vuelve a decir, es porque ahí hay algo pendiente, importante para nuestro despertar, importante para el camino, importante para alcanzar un orden pendiente, importante para un movimiento de sanación. Quizás se trate de un movimiento de reconciliación que es fundamental para este sistema de origen lograr. Quizás se trata de un movimiento de reconexión o de una honra que es fundamental alcanzar, por donde al no estar interfiriendo, como cuando estamos despiertos, con esto que tiene que ver con la personalidad, con el psiquismo, con las defensas yoicas, es cuando el alma puede justamente, junto al espíritu, poder estar mucho más, más fluida, sin nuestras resistencias personales, a poder en un sueño mostrar esa información. Por eso no recuerdo quién preguntó, pero los sueños que vamos repitiendo a lo largo del tiempo no dejan de ser importantes, porque además la experiencia también cuenta que muchas veces esos sueños, por más que se repiten, nos van mostrando que estamos posicionados en nuevos lugares en relación a lo mismo. Cuento esto porque dejarlos pasar es perder una gran oportunidad de poder tomar conciencia acerca del lugar en el que estamos, en qué momento la vida nos encuentra, en función de ciertos contenidos personales o transgeneracionales que son vitales para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Bueno, también por algunas preguntas que fui leyendo, los terrores nocturnos aparecen en la tercera etapa del ciclo del sueño. En la tercera etapa es donde aparece, por ejemplo, el sonambulismo o estos terrores mientras dormimos. Y es muy importante poder abordarlos y trabajarlos desde esta perspectiva y obviamente desde la perspectiva también de las constelaciones, porque hay algo ahí que necesita ser develado, hay algo ahí que necesita ser incluido. Esos desórdenes
que aparecen en los sueños hablan de otros desórdenes, que se ven claramente, por ejemplo, en estos desórdenes nocturnos. Las pesadillas también tienen como mala fama, ¿no? Tener pesadillas, obviamente nos despertamos con sensaciones, con miedo, con angustia y demás, pero en realidad gracias a las pesadillas, es que desde un plano psíquico podemos elaborar situaciones traumáticas o situaciones de duelo o experiencias dolorosas. Entonces son gracias a esas pesadillas y a esas vivencias que tenemos mientras estamos durmiendo y soñando, que podemos elaborar, que podemos sanar un poquito más esa situación traumática o dolorosa. Esto no quería dejar de compartirlo. Rocío, me gustaría agregar desde esta lectura para poder completar esta respuesta desde este abordaje. Por supuesto. Muchas veces los terrores nocturnos, desde esta mirada, pueden remitir, por ejemplo, no solo a traumas que uno pudo vivir a lo largo de su vida, sino que además pueden resultar de implicancias que tenemos con destinos muy difíciles y muy complejos, como por ejemplo, ancestros que pudieron estar en la guerra. Entonces, cada vez que soñamos, hay imágenes que nos van a permitir, y entre paréntesis, esas imágenes se construyen a partir de toda esta información que en el sueño, es revelada, lo que nos van a dar es la posibilidad de ver de qué se trata eso que nos resta, o elaborar desde un encuadre y o también reconocer de qué se trata aquello que quizá aún está excluido y pendiente de ser incluido. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos desde las constelaciones, nosotros trabajamos con relaciones. En cambio, cuando trabajamos desde la psicología, podemos trabajar desde las emociones, desde las creencias, desde las ideas. Entonces, desde este lugar, estos abordajes lo que nos van a permitir es hacer un trabajo integral, porque quizá un terror nocturno puede dar cuenta de la implicancia que uno pudo tener con alguna experiencia de guerra de algunos ancestros, y de pronto al ir ordenándolo en el alma, honrando destinos tan difíciles, agradeciendo que a pesar de todo, esos ancestros se animaron a apostar a la vida para que la vida continuara y para que tu vida llegara. Eso luego, desde un trabajo personal, lo que te va a permitir es justamente poder, desde la conciencia, integrar, sanar, y desde ese lugar las emociones comienzan a tomar un lugar diferente, el sistema de creencias, por lo tanto, empieza a ser modificado, porque ya no es una pesadilla, sino que ese sentido que ha sido revelado, vos lo vas a tomar y por ende lo vas a trabajar desde un lugar consciente, y de esa manera, lo que quizá en un comienzo fue una pesadilla, no deja de ser una oportunidad para tomar de ahí la fuerza, como mencionaba antes, esa fuerza ofreciéndola al servicio de tu vida o de la vida, y desde ese lugar honrando a los que llegaron antes y a los que vivieron antes. Tenemos que ir cerrando porque queda un solo minuto, así que este vivo va a quedar en el Instagram tanto de Sara como también en el mío. Nos encontramos de acá a 2 jueves y de mi parte muchas gracias por estar ahí del otro lado y por seguir compartiendo este espacio. Un placer para mí poder hacer este espacio junto a ustedes y junto a vos, Sara, por supuesto. Gracias. Yo también muy agradecida de poder compartirlos con todos. La búsqueda nos encuentra a todos, el propósito de ser felices nos encuentra a todos, y todo aquello que podamos invertir como esfuerzo para poder ofrecerlo al propósito más grande, que es nuestra propia autorrealización, y desde este lugar ofrecernos al servicio de la humanidad entera, es algo que nos merecemos y merecemos todos. Gracias, Rocío, muy agradecida de compartirlo también con vos.
Gracias a todos.